Muy bien, ahora sí, vamos a la palabra. Vamos a ver lo que Dios quiere hablarnos el día de hoy. Al final hay otro anuncio de las despensas. Ahorita al final lo digo y me recuerdan, por favor, ¿sí? Pero vamos a esta serie que estamos teniendo en este tiempo, que es la primera carta de Pedro. Y yo le he titulado a la enseñanza de esta mañana: sumisión y amor en la iglesia. Otra vez, sumisión y amor en la iglesia. Y hoy estaremos leyendo del capítulo 3, solamente del versículo 8 al versículo 12. Del versículo 8 al versículo 12, y lo hemos mencionado, hemos ido despacio, viendo cada sección, porque hay mucho de donde poder sacar y poder hablar a nuestro corazón de parte de Dios. Y quisiera leer estos versículos, y después orar, para que Dios pueda ayudarnos en lo que veremos el día de hoy. Pero lo voy a leer en una versión diferente, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, estos versículos del 8 al 12, primera de Pedro 3, y luego después oramos y vamos viendo poco a poco lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Dice así la palabra del Señor: por último, todos deben ser de un mismo parecer, tengan compasión unos de otros, ámense como hermanos y hermanas, sean de buen corazón y mantengan una actitud humilde. No paguen mal por mal, no respondan con insultos cuando la gente los insulte. Por el contrario, contesten con una bendición. A esto los ha llamado Dios, y Él les concederá su bendición. Pues la Escritura dice: si quieres disfrutar de la vida y ver muchos días felices, refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y esfuérzate por mantenerla. Los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno, sus oídos están abiertos a sus oraciones, pero el Señor apartará su rostro de los que hacen lo malo. Oramos. Te doy gracias, Dios, porque eres bueno y porque eres fiel. Gracias por la oportunidad que nos das el día de hoy de venir y meditar en tu palabra. Queremos escuchar tu voz, queremos que nos hables, queremos que tu palabra pueda quedar grabada en nuestros corazones y que puedas producir un efecto de cambio, de transformación en cada una de nuestras vidas. Permite que podamos aprender. Quita toda distracción que pueda haber, cansancio, cualquier situación que pueda haber, preocupación, y permite que juntos podamos aprender lo que quieres hablar a nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hemos estado hablando sobre esta carta de Pedro a este grupo de iglesias. Un tiempo difícil, un tiempo de persecución, un tiempo donde no están viviendo de la mejor manera por la cuestión de la persecución que está pasando. Pero dentro de todo esto, Pedro quiere y da una indicación a la iglesia, que es que vivan de la mejor manera, que vivan siendo ejemplo al saber y entender que son una nación santa, un pueblo escogido, un pueblo adquirido por Dios. Y hemos estado viendo semana tras semana que el comportamiento de nosotros debe de ser realmente como hijos de Dios. Vimos que no pertenecemos a este mundo. ¿Por qué? Porque la Biblia me dice que nuestra ciudadanía, ¿dónde está? En los cielos. Nuestro reino es un reino celestial, y no porque nosotros nos lo hayamos ganado, sino porque Él nos ha adoptado y ahora somos sus hijos. Y si somos sus hijos, tenemos que vivir no como el mundo vive, sino como el reino al cual pertenecemos vive. Y dentro de lo último que hemos estado viendo, hemos visto acerca de la sujeción. Porque interesante,
Porque aunque nos enseña Dios en su palabra que no pertenecemos a este mundo, sino que no somos de un gobierno diferente, no nos llama a ser rebeldes y a hacer lo que nosotros queramos, sino nos llama a sujetarnos. Y lo primero que vimos es que tenemos que estar sujetos a la autoridad, al gobierno. Y es nuestra responsabilidad el poder obedecerlos a pesar de cómo sean ellos. Eso no es punto a debatir. Me habla simplemente de obediencia. Después vimos la sujeción en el trabajo. La semana pasada hablamos la sujeción en el matrimonio. Y hoy veremos el ser sujetos o cómo me debo de sujetar dentro de la iglesia. Al ser un pueblo diferente, tengo que aprender a vivir diferente. Y esto es importante, ¿por qué? Porque nos han dejado un ejemplo. ¿Quién es ese ejemplo? Vamos tantito a retroceder. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 20 al 23. Igual lo leí la semana pasada y lo voy a volver a leer para entender quién es nuestro ejemplo. Dice: pues qué gloria es si pecando sois abofeteado y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, que cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Y me pone este ejemplo en Jesús, como a pesar de lo que él estaba enfrentando, él no reaccionó como a lo mejor nosotros el día de hoy pudiéramos reaccionar. Claramente dice ahí, cuando a él lo estaban maldiciendo, ¿qué hacía Jesús? ¿También los maldecía? No. Cuando él estaba padeciendo, porque lo golpearon, lo azotaron, lo escupieron, lo bofetearon y todo, ¿qué dijo Jesús? ¿Vas a ver con mi Padre? ¿Vas a ver cómo te va a ir? ¿Algo así decía? No, sino que él guardaba silencio, no dijo nada y todo lo encomendaba al que juzga justamente. Entonces, este es un gran ejemplo. Ahora, interesante, porque tiene que ver con la actitud y con lo que tú hablas y con lo que dices. Entonces, la pregunta podríamos meditar dentro de esta enseñanza es: ¿cómo actúas tú cuando alguien te ofende? ¿Cómo actúas tú cuando alguien te maldice? ¿Cómo actúas tú cuando alguien se levanta contra ti? ¿Como el mundo? ¿O lo haces como Jesús nos ha dejado ejemplo? Porque dice ahí, para que sigáis sus pisadas. Y es para que pises donde Él mismo ha pisado, para que vivas como Él mismo vive. Y entonces habla este ejemplo acerca de la sujeción. Y en la sujeción tiene que estar dentro de la iglesia. Y vamos a ver lo que dice el versículo 8. Dice: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Vamos a simplemente en este primer versículo. Cuando dice Pedro finalmente, no quiere decir que está terminando la carta, porque todavía va como a mitad de la carta, pero como que quiere dar un cierre a este tema de el sujetarse. Ha estado hablando de la autoridad, hablando del trabajo, está hablando en el matrimonio y ahora está hablando también dentro de la iglesia. Y está haciendo un llamado a someternos unos a otros. No solamente lo dice Pedro, mira, en Efesios 5:21, Pablo nos dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Si tú lees unos versículos atrás en este libro de Efesios, te vas a dar cuenta que está hablando de una persona que es llena del Espíritu Santo,
Tanto así que dice: no se embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Y luego empieza a decir cómo vas a responder: cantando, hablando de himnos y cantos espirituales. Y una característica de alguien que es lleno del Espíritu Santo, alguien que es lleno de Dios o es un hijo de Dios, puede aprender a someterse a otros. Interesante, porque no es un llamado a someterme al pastor solamente, no es un llamado a someterme a una persona que sea líder, sino que este versículo me dice que puedes someterte a cualquier persona en el temor de Dios. Y esto no es fácil. No es fácil, porque de repente no nos gusta que nos digan lo que tenemos que hacer. Hace unas semanas yo le pregunté, estaba con los jóvenes compartiendo, y les decía: ¿a cuántos de ustedes no les gusta que le digan lo que tienen que hacer? Y gran cantidad de jóvenes levantó la mano. Entonces la pregunta podría hacérsela también a ustedes, que son jóvenes más maduros, ¿verdad? ¿A cuántos de ustedes no les gusta que le digan lo que tienen que hacer? ¿A cuántos no les gusta someterse a la autoridad? Yo quiero hacer lo que yo quiera. A mí no me tienes que decir lo que yo tengo que hacer. Pero creo que tengo que aprender a ver que mismo Jesús estuvo dispuesto a someterse. Otra vez, nuestro ejemplo es Jesús. Todo lo que veamos no es un pastor, no es un líder, no es una persona como nosotros, sino nuestro ejemplo es Jesús. Y este Jesús estuvo dispuesto a dejarlo todo, a humillarse, a despojarse a sí mismo, con una sola razón: someterse a Dios, obedecer a Dios y darnos un ejemplo a nosotros. Por eso ahí en Pedro, si regresamos, dice ahí: finalmente sean todos de un mismo sentir. La pregunta podría ser: ¿el sentir de quién? Pues el sentir de Jesús. Esta frase o esta palabra de un mismo sentir me habla de una misma manera de pensar. Entonces, hay una invitación a la iglesia a que piensen igual que Jesús, que actúen igual que Jesús. Y esto me habla acerca de una unidad. Yo tengo que ser igual que Jesús, tú tienes que ser igual que Jesús, todos tenemos que ser igual que Jesús. Todo esto me habla acerca de una unidad, un mismo pensar, una misma actitud, un mismo corazón. ¿Por qué? Porque el propósito de la iglesia, ¿cuál es? ¿Alguien sabe cuál es el propósito de la iglesia? ¿Cuál es el propósito de la vida cristiana? Glorificar a Cristo, glorificar a Dios. Todo lo que hagamos tiene que ser ¿para qué? Para su gloria. Porque todo fue creado por medio de Él. ¿Y para quién? Y para Él. Todo es para Él completamente. Por eso es importante que todos nosotros entendamos la importancia de la unidad. Mira, vamos ahora a Efesios capítulo 4, versículo del 1 al 6. Y leamos simplemente versículos o pasaje, donde nos puede ayudar a entender un poquito más esto de la unidad en la iglesia. Si te das cuenta o si estudias la Biblia, hay mucho del tema de la unidad y del amor que debe de haber en la iglesia, y creemos todos y entendemos el porqué, ¿verdad? Porque a veces no es fácil poder estar en esa unidad dentro de la iglesia. Efesios 4:1 dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. Es Pablo diciéndole a la iglesia: te ruego que vivas, que anden, que camines, que sean como es digno ¿de qué? Pues del llamado que hemos recibido, el llamado de Jesús, el llamado de Dios. Mira el versículo 2: con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Este versículo claramente me dice cómo debemos de vivir, cómo debemos de vivir en la iglesia: en humildad, en mansedumbre, y tengo que soportar unos a otros. Ahora, el soportar no es como que, ay, me cae bien mal este hermano y tengo que soportarlo por amor a Dios.
No me habla de eso. El soportar es que el ejemplo que me gusta más para decir más claro es cuando alguien no puede caminar y ocupa unas muletas, pero no hay muletas. De repente viene alguien y que se pone a su lado, se agarra de su cuello y puede soportar el peso de su hermano. Y si hay otros dos se puede agarrar, él puede avanzar mucho más fácil. Eso es soportar. Con humildad, soportándonos. Y dice, unos a otros en amor. Versículo 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Llamados a vivir unidos, en unidad, en el mismo Espíritu, en el vínculo de la paz. Dice, un cuerpo, un espíritu, como fuiste llamados de una misma esperanza en vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre en todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces, esto me habla de una unidad, porque estamos hablando que hay un solo cuerpo, un solo espíritu, una sola esperanza, un mismo Señor, una misma fe, un mismo bautismo, un mismo Dios y Padre. Esto me habla de que la iglesia tiene que estar completamente en unidad. Ahora, esto lo vivió y lo practicó la iglesia primitiva. En Hechos, capítulo 2, verso 44 al 47, viendo lo que dice la iglesia primitiva, Hechos 2:44 dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y las repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes o unidos cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Una característica de la iglesia primitiva es que estaban juntos, estaban unidos todos los días. ¿Dónde? En el templo, en las casas. ¿Qué hacían? Predicaban la palabra, predicaban el evangelio, se compartían entre ellos mismos, alabando, adorando, partiendo el pan, enseñando doctrina y todo. Y tanto así que eran ejemplo, eran diferentes, que dice ahí, teniendo favor con todo el pueblo. Y esto es importante que nosotros lo mostremos como iglesia, que la gente pueda ver cómo somos en la iglesia. De repente es triste escuchar, los cristianos, son bien hipócritas. Cristianos, no, son unos falsos. No, ellos, dicen que se aman y siempre se andan peleando entre ellos mismos. Es triste escuchar esto, cuando lo correcto tendría que ser que ellos vieran. Ahorita decía nuestro hermano César, muchas veces queremos nosotros y anhelamos lo que ellos tienen, cuando debe ser al revés. Ellos deben de anhelar lo que nosotros tenemos. Tendrían que vernos y decir, yo quisiera estar con ellos, yo quisiera juntarme con ellos, yo quisiera estar en el grupo de ellos, porque ellos son una familia, se ayudan, se apoyan, están completamente en unidad. En Hechos 4:32 dice, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Esto es amor. Que la iglesia podía unirse sabiendo que podían tomar entre ellos mismos de todo. Nada me pertenece, lo quieres, lo ocupas, aquí está, lo compartían. Esto realmente es amor. Y la pregunta sería, ¿por qué creen que ellos practicaban esto? Una respuesta que yo pudiera pensar es que ellos reconocían lo que Dios había hecho en sus vidas, que todos estaban perdidos, alejados, condenados a una muerte eterna, y ahora eran parte de un grupo que han sido salvados. Un mismo pueblo, una misma iglesia,
un mismo Dios salvado que ahora vivía por gracia. Y eso los llevaba o los empujaba quizás a vivir con gratitud. En la mañana nuestro hermano César también nos llamó la atención y decía, al finalizar la oración tenemos que orar por gratitud. Todos deberíamos de expresar nuestra gratitud por despertar, por estar vivos, por venir a la iglesia, por ser su hijo, por su provisión, por su amor, por su cuidado, por tantas cosas. Salvación, sanidad. Y eso debería de ser lo que nos une a nosotros. Es lo que nos debe de sentir que seamos un mismo cuerpo, un mismo pueblo. Y tienes que pensar o meditar un poquito. ¿Qué piensas tú de los hermanos de la iglesia? ¿Cuál es tu sentir para con los hermanos de tu iglesia? Voltea a ver a tu lado, a ver quién está contigo, ¿verdad? Si es tu familia no cuenta, o sea, bueno, sí cuenta, pero qué chiste, pues como quiera, ahí vive, ¿no? Pero puedes voltear entonces para adelante y para atrás y ver quién está a tu lado. ¿Realmente hay amor y gratitud por ellos? O como dicen de la chaviza, ¿verdad? O ni los topas, ¿verdad? ¿Qué es? ¿A mí qué? ¿O realmente hay amor? O sea, realmente lo que nosotros predicamos, lo que cantamos, lo que decimos que somos, ¿realmente hay amor entre nosotros? ¿Realmente ves y lo abrazas, lo saludas? ¿Realmente eres parte de esta familia? ¿Realmente te sientes parte? ¿O solamente piensas en ti? Porque es muy fácil decir, pues mira, yo no quiero tener problemas. Además vengo de una iglesia donde yo no quise saber nada. Yo nomás quiero entrar, escuchar, irme. No quiero tener relación con nadie. Estás mal. O piensas, pues mientras yo esté bien con Dios, los demás, pues que Dios los bendiga, ¿no? Yo estoy buscando a Dios, que cada quien busque a Dios. Creo que esa actitud no es la correcta. Tienes que entender algo. Ahorita leíamos, todo fue creado por medio de Él y para Él. Colosenses 1:16, si no me equivoco. Pero la pregunta es, o tienes que entender algo, esto no se basa en ti. Esto no es solamente para que pienses en ti. Además, tú no eres ni el importante. Todo lo que hacemos aquí es para Dios. La gloria es para Él. Ahora, ¿cuántos de aquí aman a Dios? Algunos no contestaron, ¿verdad? Otra vez, a lo mejor no escucharon. ¿Cuántos de aquí aman a Dios? ¿Seguros? ¿Cuál es la manifestación máxima de que realmente amamos a Dios? Jesús dijo, si me amáis, guardad, ¿qué? Mis mandamientos, o sea, obedecerle, obedéceme. Y lo que Dios manda es que nos amemos unos a otros, y me pone un estándar bien alto, como yo los he amado. Ese es el estándar del amor que Dios quiere. O sea, no es como que, pues me cae bien. No. Quiero que pienses cómo Dios te ama. Y Dios quiere que ames a tu hermano de la misma manera. Igual, si hablamos del amor, es bien fácil amar quizás al que está a tu lado. Porque a tu lado está tu esposo, tu esposa, o tu hijo, tu hija, tu hermano, tu hermana, carnalmente hablando, o familiar, y tú dices, claro, lo amo. Pero cuando se encuentra alguien que no es nadie de tu familia carnal, cercana, bueno, es parte de tu familia espiritual. Un mismo padre, mismo precio pagado, mismo valor. Y tendríamos que amarnos los unos a otros como Dios nos ha amado. Vamos a Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 y 8. Primera carta a Juan, capítulo 4, 7 y 8. Ahora, importantísimo, no estoy hablando solamente de esta iglesia, porque a lo mejor también es fácil, pues amarnos entre nosotros. No, estoy hablando de todo el pueblo de Dios. Estoy hablando de una iglesia en general.
Primera de Juan 4:7 dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios. ¿Y qué dice? Y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Tan fácil. Estas son de las enseñanzas prácticas y sencillas de entender. A lo mejor difícil de hacer, pero difícil de hacer porque hay orgullo y no hay humildad en nuestro corazón. Pero es tan sencillo que la Biblia me dice que el que conoce a Dios, el que ama a Dios, puede amar a su hermano. Y me puedes decir: pero tú no sabes lo que me hizo. Yo no sé. Es más, ni me lo platiques. No es necesario, porque aquí la Biblia no me pregunta que en relación a algo puedes amar o no. Aquí lo que Dios te dice es que tú ames y tienes que amar independientemente. Versículo 20, ahí donde estamos. Primera de Juan 4, 20 y 21. Si alguno dice, escúchame bien, yo amo a Dios y no me cae mi hermano, o aborrezco a mi hermano, o ya no le hablo a mi hermano, o como que pues que Dios lo bendiga nada más. Bueno, eso no es amar. Y aborrece a su hermano, ¿qué dice la Biblia que es? Otra vez, no los escuché. No le tengan miedo a decirlo otra vez. 1, 2, 3. Mentiroso. O sea, yo amo a Dios, pero no amo a mi hermano. Como que me cae mal, como que no le quiero hablar, como que, ay, es que eres un mentiroso. Dice la Biblia: pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Ahora sí, más claro ni el agua, ¿verdad? Directo y a la cabeza. Y creo que también es como esos predicaciones de codos pegados al cuerpo, ¿no? Porque es muy fácil decirle: hey, te hablan, ándale, querías que Dios te hablara, ¿verdad? Órale, ahí está. No, este mensaje es para ti. ¿Sí? Decía un pastor: hashtag, tú sabes de quién habla, o sabes quién eres, ¿verdad? Hashtag, tú sabes quién eres, porque Dios te está hablando a ti. Es directamente lo que Dios quiere hablar. Debes de amar a tu hermano. Ahora, no quiere decir que no hay conflictos o no puede haber conflictos en la iglesia. Claro que puede haber conflictos, pero ¿sabes qué? Dios los acomoda. Hay un pasaje en Proverbios 27:17 que me dice claramente este punto. Proverbios 27:17 dice: hierro con hierro se aguza, así el hombre aguza el rostro de su amigo o de su hermano. ¿Qué significa esto? Un hierro, un metal, con otro metal, si los raspamos, ¿qué pasa? ¿Ha visto cómo agarran un metal y una lima, o un cuchillo y algo, y empieza el de los tacos, ¿verdad? ¿Qué va a llevar? O el carnicero, ¿te pongo qué? ¿Y qué es lo que hace? Está aguzando. ¿Para qué se está tallando fierro con fierro? ¿Para sacarle qué? Filo. ¿Sabes por qué de repente tienes fricciones con tu hermano, con tu familiar, con tu amigo, con tu esposo, con tu esposa? No es para afilarlo a él. No sean tramposos, ¿verdad? A mí me dio el ministerio de ser lija, para que los demás agarren forma. No. Es al revés. Tú eres el metal que está siendo raspado, rasgado, lastimado, con un solo propósito: de estar afilado, de estar listo para lo que tienes que hacer, para poder vivir correctamente.
En Primera de Corintios, hoy estaba leyendo y no lo tenía anotado, pero quiero leerlo. Primera de Corintios, capítulo 11. Versículo 19, mira lo que dice. Primera de Corintios 11, 19 dice: porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados. ¿Por qué de repente hay detalles en la iglesia? ¿Por qué de repente, como que no te gusta cómo te hablaron? ¿Por qué de repente no te gusta cómo te vieron, o cómo te saludaron, o cómo respondieron, o que no te dieron oportunidad? ¿Por qué de repente? Pues porque Dios quiere ver qué es lo que hay en ti, cómo vas a responder, cómo vas a hablar. ¿Han escuchado esto que de repente alguien dice: no, hermano, es que me hizo eso y entonces me bajé de la cruz? Y saben que alguien se baja de la cruz, alguien que no actuó correctamente. Pero alguien que puede decir: me ofendieron, me gritaron, me cerraron en el carro manejando. ¿Y qué hiciste? Nada, los bendije y me seguí cantando, alabando a Dios, adorando a Dios. Puedes darte cuenta de lo que realmente hay en ti. Ahora, ¿cómo puedo hacer para poder amar a mi hermano? ¿Cómo puedo hacerle para poder someterme a él? En Efesios capítulo 2, versículo 3. Efesios 2, 3 al 8, mira lo que dice. Nada, y nada significa ¿qué? Otra vez, nada significa, pues nada, ¿verdad? Nada hagáis por contienda, por pleitos o por vanagloria, pensando en ti. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. O sea, todo lo que tú hagas en la iglesia, con los hermanos y con todos, tienes que hacerlo con humildad, sin vanagloria. Y lo más importante, poniéndolos en un lugar más alto que tú. Porque de repente surge, no sabes con quién estás hablando, O sea, no sabes que soy familiar del hermano César. Tengo la vara alta aquí, ¿sí? No, yo estudié igual que el hermano Arturo. O sea, cuidado a quién le estás diciendo las cosas, ¿Sí me explico? De repente podemos pensar que tenemos un nivel, pero la Biblia me dice: nadie tenga un más alto concepto de sí mismo que el que debe de tener. Por eso dice ahí: estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Versículo 4: no mirando cada uno por lo suyo propio. ¿Sí? Como cuando de repente ya tienes tu lugar, abajito de la silla ya está tu nombre, ¿verdad? Y llegas y alguien se sentó ahí. Y tú dices: ¿por qué me lo ganaron, verdad? No veas por ti, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir o esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, o sea, mira quién era, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y luego dice: pero quiero que veas qué tipo de muerte, la peor muerte de cruz. O sea, el ejemplo más claro es: mira quién es Jesús, es Dios. Y Dios mismo pudo haber dicho: ¿qué te pasa? ¿Qué crees? ¿No sabes que soy el creador de todo? Soy el verbo, soy eterno. ¿Cómo crees que me voy a humillar? Y no, siendo Dios, se despojó y dijo: yo no he venido para ser servido, sino para servir. Y se humilló a sí mismo. Tanto así que Jesús dice: nada hago por mi propia cuenta. Todo lo que yo hago es porque el Padre me lo manda hacer. Y eso me habla de obediencia. Ahora, obedecer cuando es algo sencillo es bien fácil, pero él obedeció hasta qué tipo, hasta dónde me habla de obedecer, hasta la muerte.
y muerte de cruz. Entonces, esto me habla de la actitud, la manera misma de pensar de nosotros tiene que ser igual a la de Cristo. No importa quién esté a tu lado, no importa quién hayan puesto como líder, como autoridad. Si te piden hacer algo, ¿qué tenemos que hacer? Obedecer. Y no enojarme, no molestarme, porque es lo que me está hablando. El secreto está en la humildad. El secreto está en no creerme más que los demás, estar en una sumisión, en tener a los demás en un más alto concepto. Porque no somos mejores que nadie. Somos iguales, hermanos, todos condenados a una muerte eterna sin Cristo. Todos somos lo vil, lo menospreciado que Dios ha escogido. Todos somos iguales. Un día estaremos en el mismo lugar, misma morada. Todos fuimos comprados con el mismo valor, la sangre de Cristo. Nadie tiene mayor valor que otros. Nadie. Y de repente algunas veces llegas a una iglesia y pareciera que el pastor o los líderes son intocables. Y no solamente ahí, aún de repente gente en la iglesia, ya tienen años aquí. Soy parte de los fundadores, soy parte de los que trabajan, y ellos no les puedes decir nada. Eso es un error. Todos delante de Dios somos iguales. Todos en un mismo sentir, buscando la unidad entre nosotros. Y bueno, regresemos porque ya me fui mucho. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Creo que es importante entender qué sentir debemos de tener nosotros como el de Cristo. Dice: finalmente, sé todos en un mismo sentir. Y luego me dice: compasivos. Y esto me habla, el ser compasivos, me habla de sufrir o sentir lo mismo que siente mi hermano. Es identificarme con la persona que tengo a mi lado en lo que está viviendo. ¿En qué está pasando mi hermano? O sea, no basta con decir: sí lo amo, yo amo a toda la iglesia. O sea, no basta con eso, sino tengo que ser compasivo, sentir lo mismo que ellos están sintiendo, lo mismo que están pasando. Leíamos hace rato: no pensar solamente en mí, no ser egoísta. No solamente ver mis necesidades, pues yo tenía un problema, Dios ya me respondió, estoy bien, ahora ya tengo trabajo, ya tengo una buena situación económica, ya estoy tranquilo, gloria a Dios. Los demás, pues que oren, porque a mí me tocó mucho orar. No, el ponerte la necesidad. Es por eso, voy a aventarme un anuncio. Es por eso que como iglesia estamos tratando de dar despensas a los mismos integrantes de la iglesia, para ponernos en su lugar y apoyarlos en este momento que están pasando por momentos difíciles, que algunos no tienen trabajo, no tienen el apoyo como debería de ser. Y si Dios nos ha bendecido a la iglesia, nada nos cuesta el poder dar un producto, un arroz, un kilo de frijol, leche, huevo, lo que sea. Es parte de ponernos en su lugar, de apoyarlos, de demostrar que les amamos y que es parte, y que todos tenemos lo mismo, el alimento. Y no estamos pensando en muchas cosas, sino solamente en lo más importante, que es el alimento. Si alguien de mis hermanos tiene una necesidad material, yo debo de poner mi corazón para ver de qué manera puedo ayudarlo y no cerrarlo. Lo más triste es ver a alguien de la iglesia que está pasando por un momento difícil y de repente decir: no, pues échale ganas, ora, y darte la vuelta y dejarlo en esa condición. Es más, les digo algo: si ustedes saben de alguien de la iglesia, porque a veces es difícil poder decir: hermano, yo estoy batallando por un momento difícil. A veces es muy complicado comentarlo, pero si ustedes saben de alguien de aquí, de los del mismo, de nosotros, que están pasando por un momento difícil, escasez, nada les cuesta poder acercarse con nosotros y decirnos: pastor, tal persona, con nuestro hermano César, nuestra hermana Claudia, nuestro hermano Arturo, nuestra hermana Claudia, con mi esposa, conmigo, nuestra hermana Marisela, con la gente que estamos involucrados, te puedes acercar.
y saber que podemos apoyarle. Esto es vivir en el Espíritu. Cuando alguien es transformado por lo que Dios ha hecho en su vida, puede ver la necesidad de los demás y puede apoyar en cualquier momento, sabiendo que ahora nuestra vida tiene un propósito, sabiendo que ahora nosotros tenemos parte de una herencia eterna. Lo mejor que podemos es ayudar a los demás. Entonces dice ahí en el versículo 8: finalmente, sé todos de un mismo sentir, de la misma manera de pensar, compasivos, y luego me dice, amándonos fraternalmente. Y el amor fraternal es el amor, el amor de amigos, el amor de hermanos, el amor filos. Y lo hemos leído. Pedro nos lo dijo en el 1:22, primera de carta de Pedro 1:22. Lo leímos hace unas semanas diciendo: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Entonces, una vez más, la Biblia habla mucho acerca del amor, del amarnos los unos a los otros. El distintivo que debería de haber en esta iglesia para cualquiera que entre o que llegue debe de ser el amor. Y vuelvo a decirles otra vez, no quiere decir que no habrá conflictos dentro de la iglesia, porque somos humanos, nos podemos enojar. Algunos tienen la mecha más corta que otros, ¿no? A otros le dicen mi alma, y mi alma de qué o qué. ¿Sí? Buenos días, ¿qué tienen de buenos? Y algunos tienen el ministerio de don Ramón, ¿verdad? Enojados siempre. Voltean al espejo y se enojan con ustedes mismos. Pero lo importante es que tengamos la capacidad de amar, de amarnos y de perdonarnos. Que el perdón pueda estar en nosotros. Que podamos ser capaces de poder decir a mi hermano, te perdono. Y sin necesidad de que, es que no ha venido para pedirme perdón. No necesito que vengas. Te amo tanto que estoy dispuesto a perdonarte lo que me dijiste. Eso es realmente lo que Dios quiere que aprendamos, iglesia. Dios quiere que puedas aprender a perdonar. Por eso te permite esos conflictos. ¿Cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? ¿7 veces? 70 veces 7. Pastor, pero es que ya mi hermano ya se las acabó. Pues ve una doble milla y ve más. Ahora, son diarias, porque sus misericordias son nuevas cada día. Ahora, dime, ¿qué puedes hacer que Dios no te perdone? Entonces, ¿qué puede hacer tu hermano que no puedas perdonarle? A veces usamos palabras como que no, yo esto sí, jamás lo perdonaría. Está mal. Porque si tú lo llegas a hacer, Dios te perdona. Entonces, ¿dónde está? Dios quiere que aprendas a ceder. Y eso es lo que batallamos. ¿Cómo voy a ceder si soy el hombre de la casa? ¿Cómo voy a ceder si soy el líder? ¿Cómo voy a ceder si soy el pastor? Claro, Dios te llama, nos llama a ceder, nos llama a morir a nosotros mismos. Saber que hay algo más fuerte que mi decisión, que hay algo más fuerte que mis opiniones. ¿Qué es? La sangre de Cristo, que nos ha comprado a todos de la misma manera. Imagínate que Dios te pusiera a ti en la entrada del cielo para ver a quién entra y quién no entra. ¿A cuánto les gustaría tener ese ministerio? A unos dirían, ay, cómo me encantaría, porque ahí sí, ahí me las van a pagar. Imagínate que tú no puedes ver a una persona, un hermano en Cristo, de esta iglesia o de otra. Ay, ni en pintura lo puedo ver.
Es más, me fui de la iglesia porque ahí estaba esa persona. Agua, porque hace tiempo pasó aquí. Se fue una familia de una iglesia que se peleó con con la misma familia de esa misma iglesia y se fueron. Y un día Dios los unió aquí. Llegó una y bienvenido, qué bueno, pues nosotros ajenos a toda la información. Y un domingo de repente entra una familia nueva. Sorpresa. Dios los sacó de allá y no sé por qué Dios las trajo aquí. Pero te puedes imaginar que llegas al cielo y Dios tiene ahí sus casas, ¿verdad? Y sus moradas para cada uno y donde te va a poner. Y como Dios es bien fiel y justo y verdadero, adivina a quién te va a poner a tu lado. Algunos van a decir, mientras no sea mi esposa, pastor, amén. Señor, no que hasta que la muerte nos separe, ¿verdad? Pero imagínate que te pone ahí al que de repente no puedes ver ni en pintura. Bueno, si es que entras, ¿no? Porque tengo que amar a mi hermano. Tengo que entender que Él es ejemplo y nos ama de una manera especial. Versículo 8, estamos ahí. Finalmente, todo el mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente. Y luego dice, misericordiosos. ¿Se acuerdan lo que significa misericordia? Misericordia es no recibir lo que merecemos. Lo que Dios quiere es que tú puedas tener misericordia con tu hermano. Te habló mal. ¿Qué se puede merecer? Que le contestes igual. Sé misericordioso. Te volteó la cara. Bueno, no te saludó, te hizo así. Te volteó, ¿verdad? ¿Qué se merece? Lo mismo, pastor. No. Que vayas y digas, ay, te amo tanto, hermanito, ven para acá. Imagínate. No vayan a hacer de mala onda, ¿verdad? No estoy dando ideas para que, ay, como que el hermano no le caigo. Ahorita terminando, voy a ir a saludarlo, ¿verdad? Es más, le voy a un abrazo para que sienta que ascuas de fuego montonadas sobre su cabeza. No es el propósito. El propósito es que yo puedo tener misericordia. Lo sabemos, sus misericordias son nuevas. Tenemos un Dios grande en misericordia que nunca nos da lo que merecemos. Si alguien te ofendió, te habló mal, no te trató como tú querías, como tú pensabas, no te preocupes, sé misericordioso con él. Y por último, del versículo 8 dice amigables. Y amigables me habla de alguien que es amable, alguien que te da gusto saludarlo, que siempre tiene una sonrisa colgate para todos, ¿no? Y así debemos de ser. ¿Cuánta gente no está en una iglesia porque cuando fue por primera vez lo recibieron con un gran saludo, con una bienvenida, que se sintió tan a gusto que dijo, aquí me quedo? Simplemente por ser amigables. ¿Y cuánta gente no está en una iglesia porque llegaron y ni los toparon, dicen por ahí, ni los saludaron, ni se dieron cuenta? Y no es una responsabilidad solamente de los líderes, sino es de toda la iglesia. De que tú te sientas y el que está a tu lado, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Si lo conoces, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Y bien. Si no lo conoces, ¿cómo te llamas? Te presentas. Más si tú eres de la iglesia y probablemente es su primera vez. Que a veces preguntan, ¿quién viene por primera vez? Y levantan la mano y a veces no lo hacen por pena. Pero que puedas saber que el que está a su lado lo saluda, lo abraza. ¿Y cómo estás? Qué bueno que estás aquí, tu primera vez, de dónde vienes. Y te puedes presentar y puedas mostrar qué es lo que Dios ha hecho contigo. Eso es parte de mostrar lo que Cristo ha hecho por nosotros. Que hay gozo y alegría cuando viene alguien a la iglesia. Versículo 9 dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredáis bendición. Para que heredases bendición. Dice un comentario, hay 3 niveles en los cuales tú puedes estar viviendo. El nivel
del mundo satánico, enemigo, es que siempre regresar a otros mal por mal. ¿Me hicieron mal? Aquí va. Y a veces hasta espirituales, ¿no? En el nombre de Jesús vas a ver cómo es. Lo que me hiciste 7 veces se te regresa. Eso es mal por mal. El otro nivel es el humano. Dar bien por bien. ¿Me has hecho bien? Aquí está el bien. Y el celestial es cuando regresas bien por mal. Eso es lo más difícil. Tu vecina te echa la basura cuando barre, ¿sí? Barre ahí la banqueta, barre la calle. ¿Y qué es lo que hace con la basura? Como ya no le cabe en su bote, ¿para dónde la avienta? Para tu lugar. ¿Está bien o está mal? Está mal. ¿Qué es lo que debemos de hacer nosotros? Agarrar la basura, juntarla y ponérsela en la puerta, ¿verdad que sí? ¿No? ¿Qué sería pagar bien por mal? ¿Juntar lo que te dejó ahí? No. Lo bien por mal sería que el día siguiente te levantes más temprano y barras tu calle, tu pedazo, y le barras también su pedazo. Ay, pero ¿cómo voy a hacer eso? Bueno, ese sería pagar bien por mal, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? ¿Sí? Ahora, ya tenemos los contactos de sus vecinos, mañana nos van a reportar si lo hicieron o no lo hicieron, ¿verdad? Una evidencia de alguien que ha recibido misericordia no puede pagar ni regresar mal por mal, sino que regresas el bien. Romanos 12, 17 y 18 dice, Romanos 12, 17 y 18, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de los hombres, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Entonces yo tengo que aprender que si soy parte del reino de Dios, si soy parte de este sacerdocio, nación santa, tengo que anunciar las virtudes de aquel que nos ha amado. Y yo tengo que accionar de una manera diferente. Al seguir sus pisadas, tengo que hacer el bien, nunca el mal. Jesús mismo lo enseñó. Vamos a Mateo capítulo 5, verso 38 al 48. Dice, oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Importante, cuando te dice que pongas la otra mejilla, no es para que pégame aquí, ahora pégame acá, ya no dice nada, ahora vengo yo. Sino me habla que si alguien te ha lastimado, estés dispuesto a poner la otra, no para que te vuelva a pegar, sino para poder saludar de beso, de una manera amigable, a pesar de lo que te hicieron. Dice, al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. ¿Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Pero yo os digo, esto dice Jesús, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, pues ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Qué tengo que hacer? ¿Te han lastimado? ¿Te han herido? ¿Te han dañado? ¿Hay un enemigo en tu trabajo, en tu colonia o en alguna parte? Ámalo, bendícelo, ora por él, págale bien.
Sé diferente para que seas como el ejemplo, como nuestro Dios, que hace salir el sol y la lluvia sobre justos e injustos. Esto es ser parte del reino de Dios. Esto es vivir como Dios quiere. Decía ahí en el versículo 9 de la primera carta de Pedro, donde estamos, donde nos quedamos, dice: bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que también puedas ser de bendición. Importante, dice la Biblia, que de la abundancia del corazón, ¿qué sale? Sale lo que sale en la boca. Si tú eres bendecido en Jesús y has recibido su bendición, esa bendición de salvación, de una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, si has recibido la bendición de Dios, ¿qué tiene que salir de nuestra boca? Bendición. No podemos reaccionar de otra manera. Dice el versículo 10 ahí en Pedro: porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Aquí hay un consejo a todos aquellos que quieren amar, que aman la vida y quieren vivir la vida bien. La Biblia te dice que guardes tu lengua. Lo vimos en Santiago, que la lengua es un pequeño instrumento, como un fuego que puede arder grandemente. ¿Cuántas veces has cometido un error al decir algo que no tenías que haber dicho en un pleito? Estabas molesto, estabas enojado y no tenías que decirlo y lo dijiste, y cuando lo sueltas, ¡pum!, acaba todo. ¿Para qué lo decías? Entonces el consejo es: ¿amas la vida? ¿Quieres vivir bien? ¿Quieres tener buenos días o más bien días buenos? Refrena tu lengua. No hables mal. Si alguien de la iglesia o cualquier persona te lastima, te daña, te habla, quédate callado. Es que no es fácil, pero hazlo. Ejemplo tenemos ¿en quién? Pues en Jesús. El versículo 11 dice: apártense del mal. O sea, hay alguien en la iglesia que apártate. Dice: y hagan el bien, busquen la paz y síganla. Y el Salmo 73:28, Salmo 73:28 me dice así: pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto a Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. ¿Quieres hacer el bien? ¿Cuál es? Acércate a Dios. El hacer el mal tiene que ser lo contrario: aléjate de Dios. Pero ¿quieres hacer lo bueno? Apártate del mal, haz el bien, busca a Dios. Y versículo 12, para terminar. Esto es muy importante para todos. Porque los ojos del Señor están sobre los justos. ¿Quiénes son los justos? La iglesia, sus hijos. Entonces, aprende algo. Los ojos del Señor están sobre nosotros y sus oídos atentos ¿a qué? A sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Aquí tú decides. Dios te está viendo. Dios ve lo que te hacen y Dios ve lo que haces. Dios escucha lo que te dicen y que hablan de ti, y Dios escucha lo que dices y lo que habla de los demás. Y como está listo para ayudarte, también está listo para poder corregirte. Dice
Romanos 12, del 19 al 21. Romanos 12, del 19 al 21 dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Y lo dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Te están haciendo algo? ¿Te están dañando? ¿Te están lastimando? No digas nada. Guarda silencio. Deja que Dios se encargue de todo. Ahora, no podemos orar porque de repente como cristianos oramos: Dios, híjole, mira lo que me están haciendo, y no te pido, bueno, sí te pido, tú sé mi vengador, y ahí te los encargo. Si es posible, córrelos, pero que sea tu voluntad, no la mía. Eso no es, ¿verdad? Señor, yo te pido que mi jefe te conozca y que pueda aprender a estar aquí en el trabajo conmigo, porque si no está conmigo, yo prefiero que esté contigo. O sea, que te lo lleve, ¿verdad? Tampoco. No. Último versículo está en Segunda de Crónicas 16:9, y dice así: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Hasta ahí nada más. Dios tiene control y cuidado de ti. Su corazón, pero su mirada está con aquel que tiene un corazón perfecto para con él. Dios no te va a dejar solo. No tengas miedo, no tengas pena pensando en que si obedeces, guardas silencio y no te defiendes, te van a pisotear. No, no, no. Nunca Dios te va a avergonzar. Dios nunca te va a pedir algo para que su nombre sea pisoteado. Él siempre va a glorificar su nombre. Pero no te levantes contra ellos. No pelees contra ellos. Ahora, de repente lo pensamos hacia afuera, pero está hablando dentro de la iglesia también. Si de repente alguien te lastima, te daña, guarda silencio. Soporta la prueba, soporta la aflicción. Mira cómo me habló. Enmudece. Ten la capacidad de reconciliar. Ten la capacidad de amar. Ten la capacidad de vivir en el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús.